Esta diapositiva nos muestra cómo está el hígado en relación a los otros órganos. Recordemos que el hígado es uno de los órganos más grandes, pesa aproximadamente 1500 gramos, más o menos 100, ¿no? Dependiendo también del sexo, el tamaño del paciente, en fin. Localizado en el cuadrante superior derecho y el parte del cuadrante superior izquierdo. Tiene una cápsula de Gleason que lo va a envolver y esa cápsula es fundamental porque es parte de este tejido conectivo, va a ingresar hacia el parénquima hepático y va a forrar todos los vasos sanguíneos, también los conductos que van de biliares. Entonces vamos a hablar posteriormente de esto, pero me gustaría que lo tomen en consideración ahora. Este hígado pues está dividido, tenemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y además tenemos dos lobulillos pequeños, el lobulillo cuadrado y el lobulillo caudado. Y tienen 8 segmentos funcionales. Cada segmento tiene su propio pedículo portal, formado por una rama de la arteria hepática, una rama de la arteria porta y un conducto biliar. Nosotros sabemos que son ramas, vamos a hablar ahora en adelante, la arteria hepática, vena porta y conducto biliar, pero vienen a ser ramas de cada uno de estos vasos más grandes. En cuanto a la circulación, tiene una doble irrigación. Esta doble irrigación, como vemos acá, va a venir de la vena porta, va a proporcionar aproximadamente entre un 60 y 70% del flujo sanguíneo hepático y de la arteria hepática, que va a proporcionar un 30-40% restante. La vena porta lleva la sangre poco oxigenada, pero muy rica en nutrientes, que vienen de estos nutrientes desde el intestino y van a ser sometidos a un proceso de depuración de metabolitos y también sustancias tóxicas. Todo lo que ingresa por el intestino va a venir por la vena porta. Y, como decíamos, la arteria hepática, esta circulación se encarga de llevar oxígeno y nutrientes para la supervivencia y el funcionamiento del hígado. Entonces, es importante tener esto en consideración. En cuanto a la microcirculación, hay que tener en consideración la formación del parénquima hepático. Acá tenemos el parénquima hepático y tenemos dos áreas. Estoy tratando de ver. Dos áreas, uno que tenemos que dice C, que viene a ser la vena centrolobulillar, y vamos a ver nosotros que se encuentran unos cordones de hepatocitos que vienen a ser un hepatocito detrás de otro, formando como rayos del sol, digamos, y entre un hepatocito y otro hepatocito vamos a ver unos espacios blanquecinos. Esos son los sinusoides. Aquí, a la parte derecha inferior, vemos otra estructura que va a contener la vena porta, la arteria, la arteria hepática y el conducto biliar. El conducto biliar pueden ser varios. Y aquí va a estar envuelto por un tejido conectivo que lo vemos mejor acá en tricrómico de Maso. Estas líneas medias celestitas, azulitas, y nos muestra también en las flechas negras cómo es la dirección de la circulación. Y en la diapositiva de la izquierda podemos ver los sinusoides hepáticos en las áreas blanquecinas y tienen algunos eritrocitos, esos puntitos rojitos, pero en realidad normalmente no debe haber esos eritrocitos ahí, sino que debe estar congestivo, pero nos ayuda para poder distinguir los sinusoides de los cordones de los hepatocitos. El espacio porta, o también llamado espacio de Kiernan, que van a ver ustedes en sus libros, está formado, como dijimos, por una vena, por una arteria hepática y los conductos biliares. Ven ustedes en rosado va a tener un tejido conectivo. Ese tejido conectivo, como les decía, viene a partir del tejido conectivo de la cápsula de Gleason y que va a ingresar hacia el parénquima hepático. No vemos acá dentro hepatocitos. Alrededor de este conducto porta vamos a ver los hepatocitos que van a estar así distribuidos periféricamente.
esta área periférica se llama la placa limitante y es importante porque va a haber algunas hepatitis, lesiones hepáticas donde comprometan esta placa limitante y se llama necrosis o hepatitis de interfase, cuando están comprometidos estos hepatocitos adyacentes vecinos a este espacio de Porta. Entonces, la microarquitectura del hígado es importante conocerla. Nosotros tenemos los lobulillos, el lobulillo clásico, que básicamente es considerado una división anatómica del parénquima hepático, y vamos a tener en la parte central la vena centrolobulillar y a los costados vamos a tener los espacios porta y va a delimitar de esta manera este lobulillo clásico. Vamos a ver el otro lobulillo portal donde al contrario el centro va a ser el espacio porta y en los vértices vamos a tener la vena centrolobulillar. Sus límites están constituidos por los tres elementos que vamos a ver. Y por último tenemos el acino hepático. El acino hepático es el más importante. ¿Por qué? Porque este modelo básicamente es entender cómo funciona el hígado y tiene una forma de elipse o de rombo también, ¿no? Está comprendido entre las dos venas centrolobulares y dos espacios porta. Entonces, este modelo nos va a presentar tres zonas que nos van a marcar la irrigación del parénquima hepático. Y tenemos la zona 1, fíjense, en rosado, que va a tener la zona más irrigada, proviene de las ramas de la vena porta y de la arteria hepática, y son las primeras en recibir oxígeno y nutrientes, y también va a recibir pues toxinas desde la sangre sinusoidal. Esas también son las últimas en morirse, y si la circulación se ve afectada, las primeras también va a ser en regenerarse. En caso de que haya una oclusión del conducto biliar, como tenemos acá el porta, vamos a ver también que van a ser las primeras en dar cambios morfológicos. La zona 3, que es la zona más alejada, o sea, la zona que va a recibir menos aporte, menos irrigación, por tanto, menos aporte de oxígeno, van a ser las zonas más isquémicas. Entonces, vemos nosotros esta zona 3, es donde acá tenemos en la parte izquierda la vena central, es la que va a recibir menos aporte de oxígeno, por tanto, cuando haya una noxa, es la primera que va a sufrir daño. Y acá vemos cómo acá ya tenemos esteatosis hepática, no quiere decir que los hepatocitos se han llenado de estos globulitos de lípidos y en microgota, macrogota, en fin. Y la zona 2 es una zona intermedia entre la 1 y la 2 que tiene un aporte de oxígeno intermedio. Y la zona 1 es la que más rica en oxígeno va a estar y está muy cerca a los espacios porta. Esto es necesario conocerlo para poder entender las patologías que vamos a medir. Otro es la parte de la arquitectura, los canalículos biliares, que son muy interesantes. Los canalículos biliares pasan, si nosotros tenemos esta área que son los cordones de hepatocitos en la parte central, ven ustedes unos canalículos pequeñitos por donde va a pasar la bilis. Estos no son como un tubito propiamente dicho, sino son como unas repliegues de la membrana, de la propia membrana citoplasmática de los hepatocitos adyacentes, ¿no? Forman unos conductitos donde se va a drenar, como unos canalitos donde se va a drenar la bilis. Se van juntando en conductos más grandes, van formando conductos de Hering interlobulares, periportales y finalmente las vías biliares dentro de los espacios porta. En los espacios porta vemos dos características fundamentales. La bilis va en forma centrífuga, es decir, que desde el área de la vena centrolobular hacia los canalículos biliares, a diferencia de la irrigación que va del
de la vena y la arteria porta, o sea, del espacio porta hacia la vena centrolobular. Entonces, con todo esto, vemos que el hígado es un órgano muy importante. Tiene muchas funciones y realiza diferentes metabolismos, ya sea metabolismos de lípidos, de sustancias tóxicas, carbohidratos, proteínas, bilis, así como metabolismo interviene en el metabolismo de las vitaminas, tanto de las liposolubles como la ADK, como también en el metabolismo y el almacenamiento de la vitamina del complejo B, considerarlo. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar cómo es el funcionamiento, queremos evaluar cómo está ese hígado, podemos hacer una analítica. Si queremos evaluar la integridad hepatocelular, entonces quiere decir que ver cómo están los niveles de ALT, aminotransferasa, o conocida como TGP, o AST, aspartato aminotransferasa, o TGO. Vamos a ver, y también nos va a ayudar la lactato deshidrogenasa, que es menos específica, pero puede elevarse en algunas necrosis hepáticas. Si yo quiero ver la función hepática, cómo está yendo la función de ese hígado, pues voy a medir la albúmina, el tiempo de protrombina, las colinesterasas séricas. Y si quiero ver la excreción de hepatobiliar, le pediré al paciente fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa y las bilirrubinas. Cuando el hígado sufre diferentes noxas, daños, estos pueden ser reversibles o irreversibles y se van a traducir en una microscopía que la vamos a poder ver de diferentes maneras. Tenemos acá, por ejemplo, la esteatosis, que es la acumulación de grasa, que tenemos dos modelos, uno que es a gota pequeña como estas gotitas pequeñas se van juntando una con otra y van formando a gota grande. Puede haber también alteraciones reversibles como colestasis, que es acumulación de la bilirrubina, y pueden ser también balonizaciones, hinchazones celulares. Entonces nos van a dar un aclaramiento del citoplasma. Son agregados filamentosos, ¿no?, irregulares, y van a formar las células que normalmente tienen una forma poligonal, van a perder esos ángulos y van a ser más redondeadas. Y es característico, por ejemplo, de las hepatitis alcohólicas, incluso también de las hepatitis no alcohólicas, balonamiento. Vamos a tener otras lesiones que son más bien irreversibles, como la apoptosis y la necrosis. Y en la apoptosis, como vemos en la diapositiva superior izquierda, va a haber unos hepatocitos de color rosado, que vamos a hablar acidófilos. Cuando hablamos de rosado, hablamos de acidófilos, y cuando hablamos de moraditos o azules, hablamos de basófilos. Entonces, la apoptosis, como es una muerte celular programada, se va a observar hepatocitos apoptóticos de este color rosado acidófilo, y la necrosis, más bien, se va a observar con frecuencia lesiones hepáticas causadas por la hipoxia, isquemia, estrés oxidativo. Entonces va a haber un desequilibrio iónico, va a haber una disfunción mitocondrial, y esta célula va a hacer que se vaya hinchando, se hincha hasta que se revienta y libera todo su contenido, por ejemplo, también la bilis. Entonces hay una señal de peligro ahí. Ingresan los macrófagos a fagocitar todo lo que está ahí, los detritos, los restos celulares, estas células que han reventado, y se van agrupando en áreas de necrosis. Entonces, ¿qué pasa? Tras esta lesión, las células estrelladas, que son las células de hito, estas amarillitas que están en esta área, se van a activar. Normalmente están inactivas, están quiescentes, pero se van a activar. Y también van a activar
a las células de Kupffer, que son vienen a ser los macrófagos que están dentro de los hepatocitos, y se va a producir un colapso arquitectónico. Cuando una lesión es intensa, una necrosis es intensa, provoca la muerte de un gran número de los hepatocitos, se produce un colapso de la reticulina subyacente, lo que impide que la regeneración sea ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente la reticulina es como ustedes han visto en el banco que les ponen unas cintas para que sepan por dónde es la fila, eso es lo que hace la reticulina. Entonces, dice, el momento de regeneración le indica por dónde el orden que tiene que tener los hepatocitos. Pero cuando hay un colapso, porque hay una muerte grande, ¿no? Del parénquima hepático, ya no tenemos estas bandas que nos van a indicar por dónde que se tiene que hacer una regeneración ordenada. Entonces va a sufrir una desorganización al momento de la regeneración. Y es así que se van a producir tabiques fibrosos, eh, rodean los hepatocitos que están sobrevivientes y están regenerándose estos en estadios finales de las hepatopatías, la mayoría de hepatopatías crónicas, y es una condición que vamos a ver más adelante que se llama la cirrosis. Entonces, vamos a detallar un poquito cómo es que estas células estrelladas, que son llamadas células de Ito, van actuando en esta formación de regeneración de las células, de formación de fibrosis y posteriormente de regeneración de las células. Entonces tenemos acá la célula de Ito. Primero vamos a reconocer un poquito el espacios sinusoidales o los sinusoides hepáticos. ¿Qué tenemos acá? Van a estar tapizados por un endotelio. Recuerden, este endotelio es fenestrado. Normalmente, en estas células endoteliales, en cualquier otro vaso, deben estar unidas, no debe haber ningún espacio. En este caso, sí hay un espacio para que permita el flujo de los elementos que ingresan y que salen de los hepatocitos hacia los sinusoides hepáticos. Por otro lado, hay que reconocer estas células que están acá, que vienen a ser las células las células de Kupffer o los macrófagos, ¿no?, dentro de los hepatocitos. Por último, reconocer a las células de Ito. Estas células son importantes porque normalmente están albergando, almacenando la vitamina A y otros lípidos. Y cuando hay una lesión hepática, ya sea aguda o incluso crónica, estas células se activan y se transforman en miofibroblastos. Estos son altamente productores de matriz extracelular y de colágeno, principalmente el 1 y el 3. Entonces, cuando decimos qué lesiones hepáticas son las que van a estimular, van a ser primero, pueden ser infecciosas, como vamos a tratar más adelante, la hepatitis B, la hepatitis C, alcohol, el hígado graso, las toxinas, daños isquémicos, obstrucciones biliares, todas estas nos van a producir una lesión celular. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una lesión celular? Entonces va a haber aquí primero, liberación de señales proinflamatorias de las células hepáticas, y las células van a liberar unas especies reactivas de oxígeno, unas moléculas asociadas al daño celular, y se activan acá las células de Kupffer, los macrófagos hepáticos. Estas a su vez activan las células endoteliales, se activan las plaquetas, los linfocitos, y se secretan entonces moléculas de señalización que participan en los procesos inflamatorios, inmunológicos y regulan la respuesta celular. A partir de esta activación, entonces viene la célula de Ito, esta célula estrellada que normalmente está quiescente y se convierte a una célula de miofibroblastos. ¿Qué va a pasar? Esas cotas lipídicas las va a perder y empieza a expresar actina para músculo liso, aumenta la producción de colágeno tipo 1 y 3, migran hacia la zona de lesión y se vuelven contráctiles, proinflamatorias y proangiogénicas.
esta reacción se va a ir ampliando, no se queda ahí, entonces lo que se llama una ampliación de esta reacción y las células estrelladas activadas van a liberar más citocinas, factores de crecimiento quimiotáctico, reclutan otras células inmunes, estimulan la producción continua de la matriz extracelular, inducen a la capilarización de sinusoides, pérdida de las fenestraciones de los sinusoides. ¿Qué quiere decir? Que estas fenestras que permiten la comunicación entre los hepatocitos y los sinusoides se van a perder porque se van a unir. A eso se refiere cuando dice que pierden esas fenestraciones de los sinusoides y por eso van a contribuir a la hipertensión portal. Entonces, vamos avanzando. Bueno, esto ya lo hemos señalado, ya lo hemos dicho. Y vamos con la fibrogénesis. Entonces, hemos dicho que va a haber una acumulación de colágeno en la matriz extracelular, ¿no? En los espacios de Dice, y forman estos tabiques fibrosos. Esos tabiques fibrosos van a parecer una distorsión arquitectónica del parénquima hepático y forman estos nódulos de regeneración, que viene a ser lo que nosotros conocemos como la cirrosis. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una lesión, en ciertos momentos puede haber una regresión, siempre y cuando el estímulo haya sido eliminado. Por ejemplo, si se trata de la causa de un virus de la hepatitis C, puede ser que haya una regresión. ¿Cómo es esto? Porque va a haber una inactivación de estas células de hito, va a haber una activación de las metaloproteinasas que degradan esta matriz y reducen parcialmente la fibrosis. Pero muchas veces las alteraciones vasculares todavía persisten. Por otro lado, en esta regeneración también va a haber una replicación de los hepatocitos maduros cercanos a los hepatocitos vecinos. Entonces tenemos la necrosis que está en esta área y sus hepatocitos sanos vecinos, a partir de ellos se van a regenerar. En el daño crónico, cuando es prolongado, los hepatocitos entran en senescencia replicativa, quiere decir, se quedan quiescentes, ¿no? Se va a detener su ciclo celular, no pueden proliferar, pero metabólicamente permanecen activos por un tiempo prolongado. Y otra consecuencia vamos a ver en la regeneración, que se activan células madre multipotenciales a partir de las células ductulares. Entonces vemos nosotros que acá en este espacio porta tenemos no solamente un ducto, sino que tenemos varios ductos y tenemos esta reacción ductular que ayudan a regenerar el parénquima. Entonces cuando todo esto ha sido insuficiente, vamos a pasar a la injuria de la insuficiencia hepática. Y esto se habla cuando se ha perdido ya el 80% o 90% de la capacidad funcional del hígado. El hígado ya no puede mantener la homeostasis y el trasplante hepático en estos casos es la mejor opción. La insuficiencia hepática es la forma más grave de la enfermedad del hígado y puede ser aguda, causada por una destrucción hepática masiva, súbita, o puede ser crónica, ¿no? Cuando hay un daño hepático progresivo durante años, puede presentarse como una insuficiencia hepática aguda sobre una crónica también. Entonces tenemos tres formas: insuficiencia hepática aguda, puede ser una insuficiencia hepática crónica o una insuficiencia hepática aguda sobre una insuficiencia crónica ya establecida anteriormente. Vamos a hablar de la insuficiencia hepática aguda, y esta se define como una enfermedad hepática rápida, caracterizada por un deterioro rápido de la función hepática en un individuo sin una hepatopatía previa, o sea, es de nuevo, ¿no? Aparece en días o semanas. ¿Cómo lo puedo diagnosticar? El criterio principal es que va a tener encefalopatía hepática y coagulopatía.
¿En qué tiempo? Dentro de las primeras 26 semanas de inicio de enfermedad, y se asocia a una necrosis hepática masiva o submasiva. ¿Qué causas? Frecuentemente son fármacos, toxinas, sobre todo el paracetamol, infecciones virales, la hepatitis A, B, a menudo tiene que ver con una coinfección de estas con la hepatitis B. La hepatitis E también nos puede dar una fulminante y otros virus como citomegalovirus, herpes virus, en fin. En algunos casos, el 15% de adultos y 50% de niños, en realidad la causa no está bien definida. Y en la macroscopía vamos a ver un hígado pequeño. En este caso, este hígado pesa 700 gramos porque se ha reducido de tamaño. Vemos nosotros que es de color amarillento, hay una necrosis hepatocelular, ¿no? En este caso es una sobredosis de paracetamol y hay una necrosis confluente que está en la región perivenular. Y aquí en la microscopía vemos la zona perivenular, escasa inflamación y tejido residual normal, ¿no? En la parte superior tenemos ahí un asterisco y la parte normal. Y en la parte de la flecha tenemos toda la parte de la necrosis. Estas grandes zonas de distribución están rodeadas por islotas ocasionalmente de hepatocitos en regeneración y no hay fibrosis, es agudo, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia? Pues el fallo de los hepatocitos va a llevar a una profunda ictericia, coagulopatía, encefalopatía hepática y en casos graves al edema cerebral, insuficiencia multiorgánica y es de alta mortalidad. La insuficiencia hepática crónica, vamos a ver que es una insuficiencia que es el resultado final progresivo de la destrucción de los hepatocitos a lo largo de un periodo prolongado, puede ser hasta años, ¿no? Y las características principales que vamos a tener es que es de progresión lenta y morfológicamente se va a asociar casi siempre a cirrosis, las fases finales de las hepatopatías crónicas. Entonces tenemos, aunque, ojo, hay una consecuencia común, no todas las hepatopatías crónicas derivan de cirrosis, ni todas las cirrosis implican una disfunción hepática terminal. Vemos que al inicio tenemos una función hepática del 100%, luego hay un hígado graso y tiene una función de hasta el 80%. Luego se produce una fibrosis hepática con una función del 20 al 30% y ya una cirrosis con una función solamente del 2 al 7%. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? Bueno, es el alcoholismo crónico, infecciones crónicas por virus, sobre todo de la hepatitis B o C, el hígado graso no alcohólico, hepatopatías autoinmunes, hemocromatosis y otras enfermedades metabólicas. Hasta un 40% de los pacientes son asintomáticos, hasta las fases avanzadas. Hay signos sistémicos inespecíficos, ictericia, encefalopatía, coagulopatía, que son similares a la insuficiencia hepática aguda, pero acá tenemos prurito intenso, hipertensión portal, hiperestrogenismo y es un riesgo elevado de hacer carcinoma hepatocelular. Vamos a correr un poquito porque ya nos van a ganar el tiempo. Y vamos acá en la macroscopía, que es un hígado que tiene bastantes cicatrices amplias separadas por esos nódulos regenerativos que hacen como un empedrado sobresaliente. Y en la microscopía se va a caracterizar por una alteración difusa de la arquitectura de todo el hígado. Hay una pérdida de la relación centroportal normal, hay tabiques fibrosos que vemos aquí mejor en coloración azul, ¿no? Puentes que conectan las triadas de porta o la porta con la vena, y hay tipos específicos de cirrosis, ¿no? Hay una cirrosis no biliar con nódulos redondeados, uniformes, hay otra cirrosis biliar con nódulos irregulares que forman así como rompecabezas.
Y tenemos la cirrosis alcohólica, que se caracteriza por micronódulos con fibrosis perivenular y pericelular, que pueden obliterar la vena central incluso. Y otra subclasificación histológica de la cirrosis también, que más bien lo clasifican como micronodular cuando es menor de 3 milímetros, macronodular mayor de 3 milímetros, siendo la micronodular asociada más a la enfermedad alcohólica. Entonces, hablamos ahora de la insuficiencia hepática aguda, que es sobre una crónica, que quiere decir que es una patología ya preexistente, en la que vamos a ver un deterioro agudo de la función hepática en los pacientes que ya padecían una hepatopatía crónica subyacente, ¿no? Y que se ha descompensado por esta patología aguda, que viene a ser un evento precipitante. Se caracteriza por el fallo de uno o más órganos extrahepáticos, se llámese riñón, el aparato respiratorio, circulatorio, cerebral, junto al fallo hepático, lo que lo diferencia de una descompensación cirrótica simple. Tiene una mortalidad muy elevada, es a corto plazo, en 28 a 90 días, es superior a la insuficiencia hepática aguda y a la insuficiencia hepática crónica descompensada. El pronóstico, pues, es malo, ¿no? Y dependiendo también del fallo del órgano, o si es un órgano o es multiorgánico. Y anatómicamente estos hígados suelen tener un parénquima residual funcional muy limitado y una circulación colateral ineficiente. Entonces, vamos a hablar ahora de las hepatitis. Y las hepatitis, vamos a tener dos tipos, un proceso inflamatorio del hígado, puede ser agudo o crónico, y tiene una etiología variable. Dentro de las características de las hepatitis agudas, básicamente son menor de 6 meses contra las crónicas, que son mayor de 6 meses. Las causas más comunes en las agudas va a ser la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, algunos fármacos y toxinas e isquemia. Y las crónicas va a ser más por hepatitis B, por la hepatitis C, autoinmunes, enfermedades metabólicas y fármacos. Mientras que en la aguda los síntomas van a ser de inicio súbito, con fiebre, ictericia, malestar general, náuseas, dolor hipocondrio derecho. En las crónicas a veces son asintomáticas, pero pueden presentar fatiga, hepatomegalia, signos de cirrosis avanzada. En cuanto a la elevación de las transaminasas, es mayor, e incluso 10 veces más en las agudas y moderada a leve en las crónicas. Y en los cambios histológicos vamos a ver inflamación portal y lobulillar en las agudas, necrosis de los hepatocitos, degeneración balonizante, cuerpos apoptóticos, infiltrado de linfocitos que es difusa en las agudas. Y en las crónicas vamos a ver una inflamación portal persistente, esa necrosis de interfase, ¿qué quiere decir? Que esta destrucción de la placa limitante y de fibrosis progresiva, pérdida de la arquitectura lobulillar y cirrosis. Acá tenemos estas dos diapositivas donde nos hacen la comparación entre las agudas y las crónicas, y vemos nosotros que la mayor diferencia que tenemos en esta diapositiva, aparte del proceso inflamatorio, es que se va formando estos puentes de fibrosis, ¿no? Que fibrosis que puede ser entre un espacio porta y una vena, o pueden ser entre un porta y un porta, aparte de todos los hallazgos que hemos mencionado. Entonces, las hepatitis tienen diferentes etiologías. Se dice que en el mundo más de 500 millones de personas están infectadas por virus hepatotrofos y constituyen un riesgo considerable hepatocelular. En los países industrializados, el 95% de los casos de la hepatitis viral se deben a virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Y las infecciones sistémicas que pueden afectar el hígado son mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, herpes virus, fiebres amarillas, rubiola y adenovirus. Pero los virus son hepatotrópicos
son la hepatitis, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, C, D y E, de los que vamos a conversar ahora. Entonces nosotros tenemos los virus de la hepatitis que van a atacar directamente al hígado. Tenemos la hepatitis A, B, C, D y E. Y nosotros vamos a ver este cuadro de la siguiente manera. Primero, vemos que en cuanto a la transmisión, vemos que hay uno solo que es fecal oral, que es la hepatitis A. La mayoría de la B, la C, la D comparten que es por contacto parental, contacto íntimo, contacto de persona a persona. Y la E es de origen hídrico, ¿no? Por las aguas contaminadas. Los periodos de incubación es igual. La D y la C tienen periodos similares de incubación y la A y la D también periodos similares. Otra cosa muy importante, que el único virus de la hepatitis que es ADN es el virus de la hepatitis B. Y tenemos acá los estados de portador y la hepatitis que hace una hepatitis crónica es la hepatitis C, es la que hace más una hepatitis crónica. La hepatitis D generalmente hace cuando tiene una coinfección. ¿Qué quiere decir? Que tiene hepatitis D más otra hepatitis, como puede ser una hepatitis B sobreagregada o una hepatitis C. En esos casos hace una superinfección. Importante saber que también pueden cualquiera de estas hepatitis hacer una hepatitis fulminante, ¿no? Que va a llevar a la muerte de inmediato al paciente. Y más frecuentemente tenemos en la hepatitis un menos de 1% de la hepatitis B, la hepatitis D y también la hepatitis C en 20% se da en embarazadas. También es importante ver que las hepatitis que nos van a producir con más frecuencia carcinoma hepatocelular vienen a ser la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis A, ya hemos visto nosotros que esta hepatitis, vamos a ver de qué, es un ARN positivo, es una infección autolimitada sin progresión a la hepatitis crónica, se elimina por respuesta inmune del huésped, principalmente mediada por los linfocitos T, CD8 positivos. El virus no es citopático por sí mismo, y el diagnóstico se va a hacer aproximadamente cuando se indique una inmunoglobulina M positivo, que nos va a decir que hay una infección activa en el inicio del cuadro. Y cuando tenemos una inmunoglobulina G positiva, nos dice que ha habido una infección antigua. Entonces, macroscópicamente vamos a ver nosotros que el hígado va a haber aumentado de tamaño y congestión, liberación de un aspecto moteado, ¿no? Esos son los cambios macroscópicos. Y en la microscopía vamos a ver nosotros áreas de infiltrado inflamatorio, generalmente de linfocitos, puede haber también células plasmáticas, neutrófilos, y vamos a ver que hay degeneración y necrosis hepatocelular, apoptosis, ¿no? Muerte celular, esos cuerpos acidófilos también los podemos encontrar acá, y puede haber necrosis focal o puede ser confluente, ¿no? Puede haber colestasis, hiperplasia de células de Kupffer y va a haber ausencia de fibrosis. En los casos que puede hacer una hepatitis fulminante, puede observarse necrosis hepática masiva con colapso de la arquitectura. Este es el virus de la hepatitis B. Y como decíamos, es un virus ADN circular y nos interesa saber nosotros un poquito de su estructura, ¿no? Primero que tiene 8 genotipos y es más, pueden mutar y va a ser difícil el tratamiento. Y tienen sus antígenos de superficie, antígenos del core, o sea, la parte de la cadena, de la parte del núcleo, del núcleo del core, el antígeno E del precore y polimerasas virales y proteínas de la hepatitis BX. Estas son como las maneras de infección de la hepatitis viral B por secreciones, por sangre, por transmisión vertical. Pero, gracias a Dios, la vacuna ha demostrado la eficiencia y puede prevenir significativamente esta patología.
La hepatitis B puede provocar una hepatitis aguda, una hepatitis crónica no progresiva, una enfermedad crónica progresiva que termine en una cirrosis, una hepatitis fulminante con necrosis hepática masiva, un estado de portador, o sea, es un sano asintomático, contagia, es precursora también de desarrollar carcinoma hepatocelular. Y en esta diapositiva nos muestra, por ejemplo, la hepatitis viral, que puede ser una infección una aguda, de esta puede ser subclínica y de esta puede recuperarse el 100%. Cuando hay una hepatitis aguda, el 99% de esto se recupera y 1% puede ser una hepatitis fulminante. Cuando hace un estado de portador, que viene a ser un 5 a 10%, más o menos, va contagiando, ¿no? Y la hepatitis crónica, que hace un 4% de los pacientes infectados, 20-30% hacen cirrosis. No se sabe qué porcentaje se puede recuperar y no se sabe qué porcentaje pasa a carcinoma hepatocelular. Tanto la cirrosis como el carcinoma va a llevar a la muerte del paciente. Bueno, esto vamos a ir viendo un poquito más. Y los marcadores serológicos de la hepatitis B es importante ver que nos va a servir mucho para hacer el seguimiento del paciente. Por ejemplo, tenemos que del antígeno E de la hepatitis B aparece poco después del anticuerpo S, o sea, de la superficie, indica alta replicación viral e una inactividad, perdón, y infectividad. Su persistencia sugiere progresión de la hepatitis crónica. Así, si queremos ver nosotros si esta. Ahora tenemos que el antígeno de superficie de la hepatitis B aparece antes de los síntomas, alcanza su pico máximo durante la fase de sintomática y suele desaparecer en unas 12 semanas de la infección activa. Los anticuerpos contra hepatitis B, vamos a tener de superficie, aparecen tras la resolución de la infección aguda, pueden tardar semanas o meses en detectarse tras la aparición de la hepatitis B, de antígenos de superficie. X nos indica la inmunidad natural o la vacuna. Es la que se va a tomar en cuenta para ver si ese paciente está protegido o no está protegido. Vamos pasando. Vemos la hepatitis C, que es un virus ARN monocateriano. El ciclo, vamos a ir pasando y vamos a ver que también hemos visto el periodo de incubación de la hepatitis C. Y aquí el virus de la hepatitis D, que vamos a ver que también es un ARN y puede, acá importante, vivir o constituir en dos circunstancias. Una coinfección aguda luego de la exposición del suero tanto de la hepatitis D como, por ejemplo, de la hepatitis B. Debe establecer la infección de la hepatitis B y disponer de la antígeno de superficie de la hepatitis B para el desarrollo de los virones de la hepatitis D. La hepatitis B por sí sola no puede infectar, tiene que ser una coinfección. Se habla de superinfección de portador crónico de la hepatitis B con un nuevo núcleo de la hepatitis B. Esto va a dar una aceleración de la hepatitis a una hepatitis crónica que va a ser más grave. Eso va a durar más o menos de 4 a 7 semanas después. Y cuando vamos a tomar nosotros una inmunoglobulina M anti-hepatitis D, es que nos va a indicar más confiablemente la exposición reciente de la hepatitis D, pero es transitoria. Entonces, aquí vemos estas dos diapositivas cuando hay una coinfección con la hepatitis D con la hepatitis B. Entonces vemos que el 90% puede ser una recuperación, pero con inmunidad. Otras van a pasar a la cirrosis y otras van a ser
la hepatitis fulminante. Sin embargo, cuando hay una superinfección de la hepatitis B en un portador de una hepatitis B, 10% nos va a hacer una hepatitis fulminante. Este porcentaje aumenta y el paciente tiene más posibilidad de morir. Otro gran porcentaje, un 80% va a ser cirrosis y solamente 10 a 15% de estos pacientes se van a recuperar. Entonces tenemos estos síntomas clínicos que hemos hablado, el estado de portador, infección asintomática, la hepatitis aguda, la hepatitis crónica y la hepatitis fulminante. Vamos a pasar rápidamente a las hepatopatías alcohólicas. Y vemos acá en esta diapositiva los daños hepáticos causados por el consumo excesivo de alcohol y tenemos tres formas de enfermedad que se pueden superponer. Una que es la esteatosis hepática, que quiere decir que el hígado se va a llenar de estas células grasas. Ya, al final vamos a hacer lo que a ver, para su compañera que nos está pidiendo la diferenciación. Tenemos entonces dos formas de infección de la hepatitis D. Una que es una coinfección de la hepatitis D con la hepatitis B, que debe establecerse una infección. Primero debe haber una infección de la hepatitis B y disponer de los antígenos de superficie para el desarrollo de la hepatitis B. O sea, la infección vienen los dos virus juntos. Y sin embargo, en la superinfección quiere decir que hay un paciente que ya es portador de la hepatitis B y ahora tiene una infección nueva, una infección a ese portador de la hepatitis B, pero esta vez se ha infectado con hepatitis D. Esa es la que nos va a producir una hepatitis fulminante con mayor proporción y también una cirrosis en mayor proporción. No sé si he contestado su pregunta. Entonces, proseguimos con la hepatitis alcohólica y vamos viendo que tiene tres formas de enfermedad que son superpuestas. Una que tenemos la esteatosis hepática, que viene a ser un cambio graso con una fibrosis perivenular, y que esta lesión puede ser reversible siempre y cuando el paciente deje de consumir alcohol. Por otro lado, tenemos la hepatitis alcohólica, que puede ser que vaya el paciente también a entrar en abstinencia y puede ser reversible. Acá se va a encontrar, por ejemplo, una necrosis de hepatocitos, inflamación, los cuerpos de Mallory, los cambios grasos. En algún momento en abstinencia, puede pasar a una esteatosis o puede pasar a recuperarse totalmente, dependiendo del grado, a un hígado normal. Si esto prosigue, hay crisis repetidas, entonces se va a la cirrosis. Y si la esteatosis también sigue la exposición al alcohol, se va igualmente a la cirrosis y lo que hemos visto, la formación de estos nódulos fibróticos hiperplásicos. Esta es la esteatosis hepática que se muestra en hígado. Son acúmulos de pequeñas gotas que se van juntando, macrogotas, ¿no? O macrovesículas que van comprimiendo y desplazan el núcleo periféricamente. Y vemos que todavía hay áreas fibróticas, ¿no? Ocasionadas por esta lesión. Macroscópicamente el hígado va a aumentar de 4 a 6 kilogramos, siendo lo normal de 1.5 kilogramos, y lo vamos macroscópicamente a ver un hígado grande, blanco, amarillo, grasoso. La hepatitis alcohólica, entonces, hemos dicho que se va a caracterizar por edema. Va a haber estos corpúsculos de Mallory, que vienen a ser estos cuerpos de Mallory. Son inclusiones citoplasmáticas, eosinofílicas en los hepatocitos, que significa que hay un proceso de degeneración. Y, ojo, no son específicas de una cirrosis
alcohólica nada más, sino también en otros procesos como la cirrosis biliar primaria, la enfermedad de Wilson, también vamos a poder ver estos cuerpos de Mallory. Vamos a ver una reacción de neutrófilos alrededor de los hepatocitos. También vamos a ver linfocitos, macrófagos, hay fibrosis sinusoidal y perivenular, hay colestasis y va a haber depósitos de hemosiderina, hierro, ¿no? En los hepatocitos, y las células de Kupffer van a estar también estimuladas. Esta es la macroscopía de un hígado cirrótico, que es de forma irreversible, y en la macroscopía vemos pues que, como habíamos dicho, que aumenta de peso, ¿no? Y la microscopía vemos los nódulos, están con estos tabiques fibrosos, algunos pueden ser delgados, unos son más gruesos, ¿no? Y los hepatocitos regenerados generan micronódulos de tamaño uniforme. Luego van a adquirir un patrón mixto, ¿no? Macro y micronodular, pero al inicio son generalmente pequeños. Aparece tejido cicatricial por la necrosis, hay isquemia, ¿no? Semejante a la cirrosis de la hepatitis viral, y de otras causas que al final terminan así. Los hepatocitos pierden estas vellosidades que tenemos, y vamos a ver acá que también las células que estaban quiescentes, las células de hito, se convierten en las células estrelladas, activadas, miofibroblastos. Este espacio sinusoidal está lleno de estas células de miofibroblastos que producen el colágeno. Aquí en la matriz extracelular se pone más densa, y estas estos microporos que hay también se van a perder. Entonces, en laboratorio vamos a tener una elevación de las aminotransferasas, aumento de la fosfatasa alcalina, leucocitosis neutrofílica, hiperbilirubinemia, prolongación del INR. El tratamiento, lo ideal es la abstinencia total del alcohol, ¿no? Darle soporte nutricional, suplementos con vitaminas del grupo B, corticosteroides, manejo de las complicaciones dependiendo si hay lesiones de otros órganos como renal, si hay encefalopatía hepática, ¿no? Y al final, bueno, es el trasplante hepático que le llega al paciente. Vamos a ir ahora con las neoplasias malignas, y vamos a hablar del carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es una neoplasia maligna del hígado, es primaria, más o menos el 80% es una neoplasia más común. En estos pacientes la incidencia y la edad de la aparición varía geográficamente, y tenemos más frecuencia en Asia con 72.5% y mucho menos frecuente en Oceanía con 0.4%. La edad media de aparición mayor de 60 años, y la segunda neoplasia maligna hepática primaria más común en la población pediátrica. La relación mujer-hombre es de 3:1. Y las causas, se dice que aproximadamente el 80% de los casos del carcinoma hepatocelular surgen de la cirrosis, de la hepatitis viral crónica, de los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, el consumo excesivo de alcohol, enfermedades del hígado graso no alcohólico asociados a síndromes metabólicos, y exposición a las aflatoxinas, ya que en la diapositiva vemos como el hígado ha perdido su arquitectura porque tenemos lesiones, no solamente una, que es la más grande que vemos acá, sino también tenemos otras lesiones periféricas. En cuanto a la fisiopatología, se desarrolla a través de un proceso escalonado que implica la acumulación progresiva de alteraciones moleculares, y van con una secuencia, ¿no? Primero va a haber un nódulo displásico de bajo grado, luego va a ser de alto grado, luego vamos a tener un hepatocarcinoma temprano, luego un carcinoma hepatocelular
o hepatocarcinoma, que es lo mismo, progresivo, ¿no? Durante esta progresión de bajo grado, alto, temprano, progresivo, se acumulan alteraciones moleculares. Las alteraciones van a facilitar la transformación maligna. Estas transformaciones ven al cortamiento primero de los telómeros, activación del TERT, inactivación de los inhibidores del ciclo celular. En relación a la patogenia, estos ciclos repetitivos de la muerte, regeneración celular, en las hepatitis crónicas, por ejemplo, sobre todo en la B y en la C, va a producir unas mutaciones acumuladas en ciclos continuos de división celular que pueden transformar a algunos hepatocitos. Hay inestabilidad genómica en presencia de ADN, sobre todo de la hepatitis B, y da lugar a aberraciones cromosómicas de lesiones, translocaciones, duplicaciones, y al final nos va a formar el carcinoma hepatocelular. Macroscópicamente igual tenemos unas lesiones medio blanquecinas, amarillentas, ¿no? Que pueden ser únicas, pueden ser múltiples, y microscópicamente vamos a tener 4 patrones arquitectónicos de crecimiento, unos que son trabecular, que forman trabéculas, ¿no? Que forman así como filitas, otros que tienen un patrón pseudoglandular, que parecen glandulitas, otros que son sólidos, que ya no se ve formación de glándulas ni de estas trabéculas, sino son como una sábana de células neoplásicas, y otros que son macrotrabeculares. El 50% de los casos son patrones mixtos, y el patrón macrotrabecular se asocia a un peor pronóstico. Es difícil, como les decía, en la práctica, en un aumento de 4X, por ejemplo, ver la diferencia. Vamos a ver nosotros que solamente vemos que un área está más eosinofílica que la otra, o sea, una más oscurita que la otra. Sin embargo, cuando aumentamos nosotros el objetivo a 10 o 20 o 40, vemos la diferencia que hay entre una y otra. Y nos damos cuenta que también falta la triada portal, que es una característica muy importante. En la diapositiva superior vemos que al lado derecho tenemos la neoplasia maligna y el carcinoma hepatocelular, y a la izquierda todavía hay hepatocitos conservados. En cuanto a la supervivencia, a 5 años en pacientes, varía, depende de la edad, del tratamiento, de los factores pronósticos específicos, ¿no? De cada paciente es diferente, pero en general los pacientes adultos oscilan entre 24 y el 70%, dependiendo del estadio del tumor, en qué momento se ha hecho el diagnóstico, y en los pacientes pediátricos varía del 17 al 28%, siendo generalmente menor debido a la presencia de etapas avanzadas y la menor resecabilidad del tumor. Bueno, el pronóstico está estrechamente relacionado con el estadio del TNM del tumor y su subtipo. ¿Qué quiere decir del tumor T, del tumor propiamente dicho? N, si hay nódulos o no tomados o ganglios linfáticos, y M, si ha hecho metástasis o no a otros órganos. Vamos a hablar de vesícula biliar rápidamente. Vesícula biliar, ya han visto ustedes también en la práctica, tiene una prevalencia de 10 al 20% en adultos. Y en Latinoamérica, tenemos 20 a 40%, que se parece a lo que tenemos en Perú. Los factores de riesgo, bueno, incremento de la prevalencia de la edad es mayor en mujeres, algunas enfermedades genéticas, antecedentes familiares, trastornos metabólicos hereditarios, también intervienen las hormonas como los anticonceptivos orales, pacientes con obesidad, también pacientes que pierden rápidamente peso, y otros trastornos y condiciones que reducen la motilidad vesicular, como lesiones medulares, en fin. En cuanto a la patogenia, hay una sobresaturación de la bilis del colesterol, hay hipomotilidad vesicular, precipitaciones de colesterol en la bilis, hipersecreción de moco en la vesícula. Y vamos a ver la clínica. Los cálculos biliares muchas veces son asintomáticas. Cuando presentan síntomas, incluyen cólicos biliares, dolor, el hipocondrio derecho, náusea o vómito, y se pueden complicar.
puede haber una colecistitis aguda, pueden producir incluso una pancreatitis, una colangitis, puede producir ictericia, perdón, y el diagnóstico es con ecografía abdominal, de todas maneras, con ecografía abdominal. Estos tipos de cálculos de colesterol no tienen mucha relevancia, pero para decirles que la mayoría constituyen los cálculos de colesterol, que son estos amarillitos, ¿no? 70% de colesterol y lo demás de calcio. Y otros cálculos que vemos pigmentados, ¿no? Son medios negritos, que son más frágiles, especulados, y se deben a la saturación de bilirrubinato de calcio. ¿Qué vamos a ver nosotros en la colecistitis aguda? Vamos a ver un proceso inflamatorio, un momento puede haber litiasis, la mayoría, un 90% tiene litiasis debido a los cálculos, a la irritación mecánica y química del barro biliar y produce una inflamación en la pared. De las colecistitis agudas a litiásicas, 10% de los pacientes graves están relacionados con isquemia. Entonces vemos acá las diapositivas que tenemos un infiltrado inflamatorio de monocitos leve, acá algo de hemorragia, y tenemos la colecistitis crónica y la colecistitis aguda. En un proceso agudo, ¿no? Colecistitis aguda, la vesícula presenta un aumento de tamaño y una distensión de las paredes y la coloración va a ser media violácea, ¿no? Porque va a haber hemorragias subyacentes. La serosa puede estar bañada por fibrina, en casos severos puede hacer fibrina purulenta, y la luz de la vesícula contiene bilis turbia, presencia de fibrina, sangre, pus, y se denomina empiema vesicular cuando encontramos pus dentro de la vesícula. Cuando ya esto entra a etapas avanzadas, puede necrosarse y vamos a ver una tonalidad ahí verdosa, negruzca, eso se llama colecistitis gangrenosa. Y en la microscopía vamos a ver como la diapositiva de la derecha, signos típicos de inflamación aguda, edema, infiltración leucocitaria, congestión vascular, abscesos, necrosis, ¿no? Eso es en una aguda. En cambio, en una colecistitis crónica, que es la más de 10 veces, hay una inflamación persistente de la vesícula, asociada generalmente a cálculos y puede ser consecuencia de episodios repetitivos, ¿no? Entonces, puede ser que un paciente haga una colecistitis aguda, nuevamente ya no hay evidencia de ella, el paciente se siente aliviada, otra vez hay otro proceso de una colecistitis aguda, proceso inflamatorio, dolor, en fin. De estos procesos va a dar una inflamación crónica y está relacionada con la supersaturación de bilis y va a predisponer tanto a la formación de cálculos como la irrigación continua de la mucosa vesicular. Aproximadamente vamos a ver que un tercio de estos casos pueden estar relacionadas a E. coli, ¿no? Y enterococos en la bilis también podemos encontrarlos. Acá quería mostrar la superficie interna de la vesícula biliar y estos puntitos amarillitos son formaciones de colesterol, se llama colesterolosis, que viene a ser los macrófagos que han capturado el colesterol y se van a formar, van a poner espumosos, ¿no? Y acá en la microscopía nos muestra, por ejemplo, un infiltrado inflamatorio de linfocitos, que puede ser variable, ¿no? También vamos a ver macrófagos, plasmocitos y dependiendo vamos a ver fibrosis del subepitelio y en la subserosa también. Calcificaciones distróficas podemos o no verlas y podemos ver santogranulomas también. Los senos de Rokitansky-Ashton, que viene a ser una prolongación de estas áreas de la mucosa hacia la pared, hacia la muscular. La colesterolosis, los que le acabo de decir en la diapositiva anterior, en la macroscopía, presencia de células espumosas que contienen colesterol y en la macroscopía la vamos a ver como esos puntitos amarillitos que acabamos de ver. Y en la colecistitis crónica, en general, vemos unas paredes engrosadas
Vemos, por ejemplo, en esta diapositiva inferior, ahí sí vemos claramente los senos de Rokitansky-Ashok que están este, infiltrando, yéndose hacia la muscular propia y muchas veces las paredes se engrosan, tienen una consistencia aumentada, dura, así como de un borrador y vemos, se llama vesícula de porcelana, ¿no? Presenta algunas calcificaciones, también puede presentar. La etiología es desconocida. En realidad, esta vesícula de porcelana se ve más en neoplasias malignas, ¿no? Otras hipótesis sostienen que son por alteraciones del metabolismo del calcio, incluso giardiasis, secuelas de colecistitis crónica y santogranulomas. Los carcinomas de vesícula, vamos a ver que son, ¿no? En áreas son frecuentes. Por ejemplo, en Chile es más frecuente que nosotros, que en Perú. Y el tumor es el tumor más frecuente de las vías biliares extrahepáticas. La incidencia, como digo, es variable de diferentes latitudes y es más frecuente en mujeres que en varones. El diagnóstico a veces se hace en estadios avanzados, la supervivencia a 10 años es baja 10% nada más y mayormente afecta a pacientes mayores de 65 años. ¿Ya? 95% de los pacientes con cáncer presentan litiasis y 1 a 2% de los pacientes con litiasis presentan carcinoma de vesícula biliar. El tumor se detecta en estadios resecables en mínimo porcentaje, generalmente se detecta tarde. Acá tenemos, por ejemplo, la morfología de la carcinoma de vesícula biliar. Son generalmente difusos, escirros, o sea, se van en toda la superficie de la mucosa, en un 30% solamente forman pólipos, ¿no? Y en caso de los tumores difusos pueden ocupar varios centímetros de la superficie vesicular y tienen a tener una consistencia pues más firme, ¿no? Los pólipos, los que son polipoides, tienen una mejor diferenciación y también es mejor pronóstico porque al tener un pedículo va a ser más fácil poder resecarlo, ¿no? Y va a ser más difícil que pueda infiltrar. Asientan con mayor frecuencia en el fondo y el cuello de la vesícula y son adenocarcinomas, 5% escamosos, carcinoides, otro tanto, y cuando se descubren, bueno, es tarde, es cuando ya ha invadido órganos vecinos como el hígado, ¿no? Se extienden en forma centrífuga y pueden comprometer el cístico, los conductos biliares, los ganglios, el peritoneo, bueno, el tracto gastrointestinal, pulmones. Estos son los sitios donde dan metástasis, ¿no? Y vamos viendo acá cómo se va metiendo, va ingresando hacia la muscular propia y de ahí a los órganos vecinos, ¿no? En cuanto a la patología de páncreas, solamente vamos a ver acá, recordar un poco la anatomía del páncreas, ¿no? Recordar que es un órgano retroperitoneal y la cabeza se halla alojada acá dentro del duodeno, ¿no? La curvatura duodenal y que tiene funciones exocrinas y endocrinas. Esto es importante porque vamos a ver que estos componentes exocrinos que lo vamos a ver en este parénquima que es más basófilo, más azulito, medio moradito, ¿no? Que es el componente exocrino, secretan enzimas digestivas, la amilasa, la lipasa, las proteasas y el bicarbonato. El componente endocrino va a ser acá, lo vamos a tener acá en los islotes de Langerhans, que bien son estas áreas más eosinofílicas. Esos van a tener, van a producir insulina, glucagón, somatostatina, generan polipéptido pancreático y producen grelina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al microscopio óptico normal con hematoxilina y eosina, a esta coloración, nosotros no vamos a poder distinguir
Si es que están produciendo células beta, alfa, teta, en fin, va a depender mucho, de todas maneras, hacerle una inmunohistoquímica para ver qué es lo que está produciendo en caso de que encontremos ahí una tumoración, ¿no? Dentro de las patologías no malignas vamos a tener las pancreatitis. Y dentro de las pancreatitis tenemos las pancreatitis agudas. Estas pancreatitis agudas son unas lesiones reversibles del parénquima hepático y sufren el 5% de los pacientes con litiasis van a producir una pancreatitis aguda. Puede ser de etiologías metabólicas, alcohólicas, hipercalcemia, puede ser también temas mecánicos como litiasis, traumas, iatrogenias, vasculares, puede ser un shock, una embolia, una trombosis, e infecciones como la parotiditis, por ejemplo. Otros, como tenemos los problemas genéticos, cuando hay mutaciones del gen inhibidor del tripsinógeno, por ejemplo, que afecta a 10 a 20%, y otras causas idiopáticas, que son las pancreatitis hereditarias, las formas autosómicas dominantes, mutaciones del gen inhibidor de la serina, proteasa tipo CASAL1, herencia autosómica recesiva, en fin. Y en relación al sexo, es más frecuente en el hombre, con una relación de 3 a 6 sobre 1 en las mujeres. ¿Cuál es el mecanismo patogénico? Va a haber una activación prematura del tripsinógeno tripsina dentro de las células acinares pancreáticas. Eso va a desencadenar la activación de otras enzimas digestivas como la elastasa, la fosfolipasa A2, y estos factores precipitantes, va a haber unos factores precipitantes. ¿Cuáles van a ser? La obstrucción, por ejemplo, del conducto pancreático, alteraciones puede ser de la homeostasis del calcio, el pH, depresión de ATP, en fin, va a haber incremento del calcio intracelular y va a favorecer la activación enzimática. ¿Qué va a producir esto? Va a producir una respuesta inflamatoria y se va a liberar patrones moleculares asociados a daño, los DAMPs, que inducen la infiltración de neutrófilos y la activación de la cascada inflamatoria. Y consecuencia de esto va a haber un aumento de la permeabilidad de los capilares, va a haber un daño endotelial, va a haber una trombosis microvascular y posible desarrollo del síndrome de disfunción multiorgánica. Esta diapositiva nos dibuja todo lo que ya hemos hablado y el paciente va a tener un dolor epigástrico leve, intenso, o leve a intenso, náuseas y vómitos. Si le hacemos la analítica, vamos a ver que la amilasa y las lipasas séricas están 3 o más veces aumentadas y va a haber un recuento alto de leucocitos. Hay necrosis, grasa difusa, colapso vascular periférico, necrosis tubular, shock, y vamos a ver una hipocalcemia, hiperglucemia. ¿Qué complicaciones va a haber? Pseudoquistes pancreáticos, o sea, hay un quiste que va a ser más o menos delimitado, entonces se va a formar un pseudoquiste pancreático, porque va a ser la pared del estómago la que no es una verdadera pared, sino la pared del estómago, ¿no? Que va a limitar eso. Puede haber una necrosis amurallada, acumulación de líquido peripancreático. Las complicaciones sistémicas van a ser síndrome de dificultad respiratoria, aguda lesión renal, coagulación intravascular diseminada. Y en la macroscopía vamos a ver una necrosis en la diapositiva superior. Esa necrosis va a ser la necrosis grasa peripancreática, necrosis hemorrágica, como vemos acá en la parte central, marrón. Y en la microscopía vamos a ver un tejido adiposo, pancreático, hematoso, necrosis grasa por inflamación aguda, destrucción proteolítica del parénquima hepático, destrucción de los vasos con hemorragia intersticial. Todos los componentes que están dentro de los vasos van a volcarse al intersticio, y calcificación que ocurre temprana y esta es extensa. En la pancreatitis crónica
más bien se va a caracterizar por una inflamación prolongada, que causa una destrucción irreversible de páncreas exocrino con una pérdida de estos islotes de Langerhans. Son causados por brotes repetidos de procesos inflamatorios leves a moderados y con pérdida continua del parénquima pancreático, y esto va a ser sustituido por tejido fibroso. ¿Cuál es la etiología? Puede ser pancreatitis alcohólica, obstructiva, hereditaria, pancreatitis duodenal. Y esta es la diapositiva de lo que acabamos de explicar de la pancreatitis aguda y de la pancreatitis crónica. Los síntomas que vamos a ver son un dolor abdominal intenso irradiado a la región interescapular, esteatorrea, pérdida de peso, hinchazón, diabetes, pancreatitis paraduodenal. Puede estar asociado con signos o síntomas de esteatosis duodenal como vómitos postprandiales. El riesgo de desarrollar adenocarcinoma ductal pancreático aumenta 10 veces en pacientes con pancreatitis crónica, y igual va a haber aumento de la amilasa y la lipasa sérica. Macroscópicamente vemos ustedes estas diapositivas de la derecha, son un parénquima blanquecino con fibrosis extensa, ¿no?, muy notoria, los ductos dilatados, ¿no? Y hay también áreas de cálculos. El parénquima fibrótico tiene un aspecto lobulado, ¿no? Cuando las etapas son más avanzadas, hay una reducción del volumen de la glándula pancreática, hay calcificación parenquimatosa, intraductal, y es típica, a menudo y muy apreciada. Esta es una diapositiva de la microscopía en la que vemos las fibrosis, la pérdida del tejido acinar. Acá solamente esas partes azulitas son las que se van reconociendo, y vemos nosotros también el tejido acinar puede ser reemplazado por tejido graso y por fibrosis. Y tenemos cambios ductales, ¿no? Que sea una ectasia ductal, todas estas áreas que tienen esa ectasia ductal presenta de concreciones intraluminales, material amorfo, eosinófilo, ¿no? Se llaman tapones de proteínas. Una metaplasia escamosa, que acá no la tenemos, y puede haber incluso calcificaciones intraductales dentro de estos ductos. En relación a las neoplasias del páncreas exocrino, tenemos el adenocarcinoma ductal pancreático, cuya epidemiología es una neoplasia pancreática invasiva con diferenciación glandular ductal, que generalmente muestra mucina luminal o intraluminal. 85% de los tumores pancreáticos en adultos son adenocarcinomas ductales infiltrantes, y es la cuarta causa de muerte por cáncer en hombres, y la quinta en mujeres. La supervivencia es baja, a los 5 años 8% nada más. Está en relación a tabaquismo, que incrementa el riesgo, al índice de masa corporal elevado, dietas ricas en grasas, carnes, nitratos, aumentos de riesgo. Dieta protectora, bueno, van a ser frutas, verduras, fibra, vitamina C. En cuanto a la etiología, tenemos factores metabólicos y enfermedades asociadas como diabetes mellitus, pancreatitis crónica, factores ocupacionales como pacientes expuestos a gas, hulla, metales, solventes de limpieza en seco, ¿no? Curtido de cuero, todas esas sustancias. Factores genéticos, sobre todo relacionados a síndromes hereditarios que aún no están bien definidos, y se ha observado que tiene una asociación con ciertos grupos sanguíneos como el APO. Este es un adenocarcinoma ductal pancreático. Son las lesiones intraepiteliales pancreáticas, inician con, vamos a llamarle el PAN, que son lesiones, neoplasias intraepiteliales pancreáticas. Inicia aquí. Este es un páncreas normal, una sola fila de células. Cuando ya empieza a haber un acortamiento de las telomerasas y mutaciones del CARRAS, entonces hay esta lesión del PAN-IN, que es una lesión precursora más común en el adenocarcinoma ductal pancreático. Se origina en los ductos pancreáticos pequeños y muestra un acortamiento significativo de los telómeros, y predispone la inestabilidad cromosómica
y facilita la progresión hacia el cáncer invasivo. Luego va a haber una inactivación del P16 y va PAN1, de PANIN1 a PANIN2, y vamos a ver un aumento de estas células neoplásicas, y cuando va progresando, vemos que hay una inactivación, además del P53, de SMAD4, del BRCA2, y esto va a promover que haya un carcinoma invasivo. Entonces, estas progresiones de las mutaciones genéticas claves alteradas, tanto el KRAS, el CDKN2, el TP53, el SMA4, el BRCA2, son importantes tanto para que pase de un PAN-1 a un 1B, al 2, y posteriormente pasa hasta llegar a un carcinoma, adenocarcinoma ductal pancreático invasivo. Entonces, secuencialmente vamos viendo este detalle. En cuanto a los síntomas que vamos a tener en este adenocarcinoma, vemos que típicamente no tiene síntomas, es silente, ¿no? Eh, no es cuando hay una extensión bastante considerable, cuando hay un dolor de espalda, recién hay pérdida de peso, ictericia, malestar o presenta diabetes, ¿no? Hay un síntoma, un signo de Trousseau, que es una tromboflebitis migratoria que se presenta en 10% de los casos, debido al tumor o la necrosis tumoral, y produce factores agregantes plaquetarios y procoagulantes. Entonces va a causar trombosis de las arterias arteriales y venosas. Eh, las metástasis van a los ganglios linfáticos locales, al hígado, pulmón, peritoneo, suprarrenales, huesos, ganglios distales, y las metástasis al ganglio supraclavicular puede ser un síntoma de presentación. A veces solamente vienen por un nódulo supraclavicular, y cuando se toma la biopsia se ve que se trata de un adenocarcinoma ductal pancreático. El tumor puede seguir en la trayectoria de la hoja de la biopsia, y las metástasis de ovario pueden simular tumores ováricos mucinosos primarios, que tener en consideración. La localización, la mayoría, el 60% es en la cabeza, luego en el cuerpo y en la cola, y 20% son difusos a lo largo de todo el parénquima pancreático. El carcinoma de cabeza de páncreas invade la región de la ámpula y obstruye el flujo externo de la bilis hacia el duodeno. Puede ulcerarse hacia la mucosa duodenal y puede haber una extensión hacia el árbol biliar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el carcinoma de cabeza de páncreas. Pero cuando está en el cuerpo o en la cola, son asintomáticos. Se extienden a través de los espacios retroperitoneales, ¿no? Porque no están en contacto directo con el duodeno. Macroscópicamente vemos acá esa masa grisácea, ¿no? Irregular, mal definida, esclerótica, sólida, que tenemos en la macroscopía. Y en la microscopía vamos a ver que hay un filtrado de estas estructuras que forman como glándulas, que están rodeados por un estroma bastante desmoplásico, fibroso. Puede haber invasión perineural. Acá vemos un nervio, y alrededor del nervio tenemos las células neoplásicas, y esto es característico. Un 90% presenta invasión perineural. Puede haber también invasión angiolinfática en el 50%, pleomorfismo nuclear con presencia de nucleolos, pérdida de la polaridad y figuras mitóticas. Y bueno, es todo lo que tenemos para hoy día. Les agradezco su atención. Hemos corrido un poquito por el tema de tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, no viendo más preguntas, entonces, damos por concluida la reunión del día de hoy.
Gracias. Muchas gracias, doctora.